Saludamos al economista Osvaldo Erazo. Él es director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Economista Erazo, continúa la guerra de Ucrania y Rusia, la agresión rusa, creo que más cabe decir, y prepara escalarse en la semana que viene. Esto tiene una influencia directa en varios temas de comercio mundial, particularmente en energía y en alimentos. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se encuentra la situación fundamentalmente de la energía, gas, combustibles, etcétera, ya que existe una alta dependencia del mundo y particularmente de la Unión Europea con respecto a Rusia y Ucrania. Don Gustavo, qué gusto saludarle y a través suyo a toda su distinguida audiencia. Sí, en realidad hay muchos factores que están incidiendo a este momento en los precios de todo lo que se refiere a la energía. Los precios de toda la energía primaria, que es el petróleo, el carbón, el gas natural, están incrementando. Y obviamente con eso todo lo que es la energía secundaria, lo que es la electricidad, los combustibles también tienen una fuerte alza últimamente. Y esto genera procesos inflacionarios, aunque muchos expertos hablan de que el incremento de los precios del petróleo no tienen efectos inflacionarios, pero estamos viendo los efectos inflacionarios que se están dando principalmente en Europa, que está pasando inflaciones que llegaron a 7, al 8, al 9%. Situaciones que para esos países es totalmente nuevo, o sea, no han llegado a y el factor fundamental en los incrementos de los precios es el incremento de los precios de los combustibles. Los precios del petróleo vienen subiendo desde noviembre del 2020 en realidad, o sea, no solo el año pasado, sino desde noviembre del 2020 ha tenido un incremento sostenido, porque existe un desbalance entre la oferta y la demanda de petróleo. Y eso se agravó también con el conflicto entre Ucrania y Rusia, como usted bien lo expresó. Este momento, los precios, no este momento, hace 10, 15 días vimos que el precio del petróleo alcanzó $130 por barril, el WTI. O sea, algo superior incluso a lo que sucedió en el 2014 y similar a lo que sucedió en el año 2008. En el 2014 incrementaron los precios del petróleo por esta situación de la revolución, el conflicto civil que hubo en Ucrania, ¿no es cierto? Y que después vino la toma de la península por Rusia. Y en el 2008, en cambio, fue como consecuencia del incremento desmedido de la demanda de China, de la India, y que la producción petrolera no se recuperaba por la situación esa que se dio por el huracán Katrina, que fue años anteriores, pero que todavía no se superaba esa situación. ¿Cuáles son los precios referenciales al momento? Este momento bajaron los precios, el WTI está en $97 el día de hoy. En realidad ha bajado y esto es como efecto de la liberación de las reservas estratégicas por parte de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene unas reservas estratégicas desde la época de Gerald Ford, presidente de los Estados Unidos, que en 1975, luego de la crisis del petróleo de 1973, decidieron tener una reserva estratégica para no depender tanto del petróleo extranjero. Y normalmente cuando las reservas estratégicas incrementan, los precios del petróleo bajan. Y viceversa, cuando las reservas estratégicas bajan, los precios del petróleo suben. Los Estados Unidos en la historia, antes de lo que sucedió este momento, sus reservas estratégicas. La una fue en 1991, cuando en la guerra del Golfo. La otra fue en el 2011, cuando hubo el problema de la revolución en Libia.
Y la otra fue en el 2015 con el huracán Katrina. En esas tres ocasiones, los Estados Unidos liberó sus reservas estratégicas de petróleo para equilibrar el mercado. Eh, Donald Trump estuvo a punto de liberar también las reservas cuando hubo el ataque a las instalaciones de Arabia y hubo una disminución de su producción de 5 millones de barriles diarios. Pero no fue necesario porque enseguida se recuperó la producción con Arabia porque ellos liberaron sus reservas. En este momento, el presidente Biden ha liberado por 3 ocasiones en 4 meses. Eso quiere decir de que si se llegó a liberar parte de sus reservas, porque la última que ya anunciaron son 180 millones de barriles en 6 meses, es decir, 1 millón de barriles diarios para Lo que, tratar de a lo que equilibrarlo. se ha sumado 60 millones de barriles por parte de la AIE. Exacto, la Agencia Internacional de la Energía también se sumaron a ese esfuerzo para equilibrar. Pero ahí da a entender dos cosas y uno comienza a pensar cuáles podrían ser las consecuencias. Seguramente las estrategias de acercamiento con Venezuela, los acercamientos con Irán que tuvo los Estados Unidos seguramente no rindieron frutos que seguramente toman esta medida. También no olvidemos de que los Estados Unidos también trató de que la OPEP y la OPEP Plus también incremente su producción petrolera y estos carteles no lo hicieron. Entonces, esto da a entender de que sus estrategias de acercamiento hacia estos productores no rindieron frutos, que tuvieron que ser la liberación de sus reservas. ¿Qué impacto tendrían, economista Erazo, estos 240 millones de barriles extras que se ponen en el mercado? Es durante un periodo de 6 meses y ¿durante qué tiempo ejercerían esas acciones en el mercado? No olvidemos de que previo a la guerra, ¿no es cierto? O sea, cuando todavía no estaban las sanciones financieras a la producción petrolera de Rusia, los precios del petróleo estaban en $87. Eso quiere decir que esta nivelación entre la oferta y la demanda permitiría que los precios sigan bajando hasta los $87, que son precios muy altos. Pero aún así, esto es una cuestión temporal y hay que ver cuáles serían las consecuencias de esto. Primero, porque el cartel de la OPEP y la OPEP Plus, en la cual está Arabia Saudita y en la cual también está Rusia, ¿no es cierto? A esos no les interesa bajar la producción y les interesa tener un precio alto. Y el hecho de que vengan países externos a tratar de controlar el precio, muy seguramente ellos estarán pensando en su estrategia también de reducir también la oferta. Imagínense al escenario que estaríamos entrando, a un escenario donde se reduce la producción y que disminuyeron las reservas estratégicas. Eso quiere decir que después de los 6 meses, los precios del petróleo otra vez tenderían al alza. Hay otro tema muy importante que vale la pena también percatarnos y analizar, que es la dependencia de la alimentación del mundo, nuevamente con Ucrania y Rusia. Dependencia por la propia producción agrícola, pero también por la producción de fertilizantes. Se entiende que alguna cifra que bordea el 20% es el tamaño del mercado que tienen Ucrania y Rusia en fertilizantes en todo el mundo. Y los fertilizantes, particularmente las fuentes de nitrógeno, vienen del gas natural. Esto está encareciendo la agricultura en todo el mundo. Claro. A ver, primero lo que se refiere a los fertilizantes, ¿no es cierto? Principalmente lo que es la urea. La urea es un producto que viene del gas natural, ¿sí? Rusia produce gas natural y también produce la urea, que es gas natural más amoníaco, ya le sale la urea, que es un fertilizante, ¿no es cierto? Y eso lo distribuye al mundo. Es uno de los principales productores de urea. Entonces, el hecho de que uno de los principales productores no esté en el mercado completamente o Y aquí normalmente. cabe un poquito de
de temas nutricionales. Este nitrógeno, a través de la urea, pasa a los alimentos, los cereales, sobre todo, que producen diversos países del mundo, entre ellos Ucrania y Rusia. Ucrania particularmente, a su vez, sirven no solamente de alimentación para los seres humanos, también para los animales, para la producción de la carne. Ese nitrógeno se convierte en proteína. Y todo esto está desencadenando una situación que está preocupando al mundo por la cadena alimenticia. Claro, o sea, primero en lo que conversábamos de la urea, ¿no es cierto? Y la cadena alimenticia y todo el proceso en la cadena de valor que va a tener un incremento de los precios. Fertilizantes. No olvidemos que también Ucrania abastece con el 40% del trigo a Europa y también exportaba al mundo. Ucrania y Y Rusia se esto estima, es, aporto con estos datos adicionales, con un 30% de los cereales de todo el planeta y un 10% de las calorías alimenticias que se consumen en el mundo vienen también de Ucrania y Rusia. claro, y con un componente adicional, porque también nosotros importamos trigo de Argentina y Argentina este rato está en una severa sequía. Entonces, o sea, el escenario se complicó totalmente y eso ha hecho de que estemos nosotros entrando en un proceso inflacionario. En una entrevista anterior que usted tuvo la amabilidad de invitarme, conversábamos de que si bien es cierto, como país nosotros vamos a tener más ingresos por las exportaciones petroleras. Obviamente tenemos más, somos país petrolero entre comillas, pero también entrábamos en un proceso inflacionario a nivel mundial, que eso le afectaba también a nuestras exportaciones. Y no solo a eso, ahora ya, por ejemplo, las importaciones de trigo, la harina, que es componente del pan también, o sea, ya el gobierno tuvo que salir y decir, vamos a poner un techo máximo del precio del pan, o sea, imagínense que ya el gobierno interviene en el precio del pan. Entonces, son algunas otras consecuencias, porque el hecho mismo de que en Europa se encuentre en guerra. Los países van a priorizar todo lo que es bienes de primera necesidad antes que el chocolate, que las flores, ¿no es cierto? O que el banano. Entonces, eso también influye muchísimo en nuestra economía. Pero de manera general, el gobierno seguirá teniendo más ingresos y que deberá de una manera responsable y planificada ver en qué los aplica. Una situación en general bastante compleja, pero que trae efectos de esa guerra que a veces la vemos lejana, acá a la cercanía, incluso a la tienda de la esquina, como usted ha señalado, con esta presión que está teniendo el precio del pan por la elevación en el costo de sus insumos. Vayamos a los temas de los combustibles de aquí en Ecuador, con la situación en la que se encuentra, con el congelamiento de la mayoría de precios, la flotación de la gasolina súper. ¿Cómo anda la situación? Bueno, el 12 de marzo tuvimos el último incremento de precios. El gobierno hizo ese incremento y llegó a 3.98, ¿no es cierto? Y no olvidemos que eso lo hacen con el precio promedio del mes anterior. Estamos a puertas de un nuevo incremento que es el 12 de abril. El 12 de abril tomarán en cuenta el precio promedio de marzo, que fue mayor al precio promedio de febrero. Eso quiere decir que el precio de la gasolina súper pasará a los $4.25, $4.30 por galón. Y los subsidios de las gasolinas extra, Ecopaís y diésel, que sus precios están congelados, los subsidios seguirán incrementando. Este momento, por ejemplo, con los subsidios calculados de Petroecuador y con la baja del IVA, porque al migrar de la gasolina súper a la extra, eso el gobierno se va perjudicando en más o menos 75 centavos por galón de gasolina súper que pasa a gasolina extra. ¿Por qué? Porque están pasando de un combustible que no es subsidiado a uno subsidiado y sobre todo a un combustible que también paga menos IVA. Entonces, imagínense, en 70 centavos está perjudicándose Es el muchísimo Estado. dinero. ¿Sabe usted Muchísimo dinero. cuántos galones aproximadamente se consumen diariamente en el país? Bueno, anualmente en el país, entre todo lo que es combustibles del sector automotriz, solo del sector automotriz, porque hay combustibles para el sector
eléctrico, industrial, naviero, ¿no es cierto? Solo para el sector automotriz son como 2.100 millones de galones que se consumen en el año, ¿no es cierto? Lo que Entonces, significa que ese subsidio podría estar llegando a unos 1.400 millones en total en el año, si las cifras no me fallan. bueno, el subsidio, el estimado para este año estaba en 1.328 millones para este año. Sí, Estaríamos en lo pero correcto, en el orden de los 1.500 millones podría llegar a crecer pasaría. el subsidio. Ahora, un dato importante, habíamos conocido a través de alguna noticia de que esta situación de la elevación del precio de la gasolina súper había disminuido el consumo, pero a renglón seguido, luego de unas pocas semanas, se notaban signos de recuperación del mercado. ¿Puede usted confirmar ese dato? Bueno, hay algunas situaciones. Primero, ya en el 2012 hubo una disminución del consumo cuando hubo supuestamente una mejora del octanaje de las gasolinas, ¿no es cierto? Ahí pasaron de la gasolina, del consumo de la super a la extra. En ese tiempo la super representaba del total de combustibles del sector automotriz el 13.8. De ahí bajó hasta el 8% en el 2018 cuando se incrementaron los precios. Y eso hizo que la participación de la super baje de ese 8 al 4.2%. Pero ese 4.2% fue en enero, ¿no es cierto? En febrero que hubo un ligero incremento de precios y que la prensa informó de que las consecuencias de cambiarse de una a la otra gasolina, las consecuencias al ambiente, a la salud, al motor, creo que creó un poco de conciencia en el dueño del automotor. Y de ese 4.2% subió a 4.6% en febrero. Pero en marzo, que ya llegó a $4 el galón, otra vez bajó, ya no solo del 4.2, bajó del 4%. O sea, eso quiere decir de que a pesar de las consecuencias que pueda tener el cambio de una gasolina por otra, el consumidor prefiere este momento por la situación económica, precio a calidad. En todo caso, economista Erazo, ya para llegar a las conclusiones, ¿es previsible de que el gobierno sienta tanta presión en algún momento que otra vez se tendría que pensar en una actualización de precios de los combustibles en Ecuador? Es potestad del presidente de la República actualizar los precios. Él puede seguir manteniéndole congelado, puede incrementar o puede disminuir los precios. O sea, ya es Ujú. potestad del presidente de la República. Pero obviamente, si es que el gobierno quiere mejorar la calidad de los combustibles, tendría que revisar principalmente lo que es esto de la gasolina súper, porque ese es el único segmento que podría importar el sector comercial de Ujú. combustibles. Pero importar solo un 4% de pronto Claro, no es un tanto representa, no irrelevante. representa. Y además, hay dos situaciones en las estaciones de servicio en este momento. La primera, de que el tener toda una infraestructura para despachar gasolina súper que solo representa el 4% de las ventas, muchas estaciones de servicio estarán pensando ya no vender la gasolina súper, primero. Y segundo, el hecho de que este momento las instituciones del Estado le retienen el 100% del IVA a las estaciones de servicio, a las cuales ya antes ya les retuvieron el IVA presuntivo, o sea, las estaciones de servicio ya pagan el IVA antes de vender, o sea, habría un doble descuento del IVA. Y esta afectación también las estaciones de servicio estarán pensando en no vender a las instituciones del sector público por esta situación. Terminemos, economista Erazo, con un dato siempre importante: ¿cómo van los planes del gobierno de duplicar la producción petrolera? ¿Cuánto se ha logrado? Bueno, estaba revisando los datos el día de hoy, el día de ayer, están en 496,000 barriles diarios entre la pública y privada. Pero no olvidemos de que ya en enero dijeron que íbamos a estar en 526,000. Todavía no llegamos ni siquiera a los 500,000. O sea, no estamos aprovechando los precios altos del petróleo. Bien, gracias, economista Erazo, por habernos informado nuevamente sobre este importante tema.
Un gusto de saludarles. Pásenme. Declaraciones del economista Osvaldo Erazo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo.